Hola, bienvenidos a la siguiente clase de Introducción a la Sexualidad. El día de hoy empezaremos con el texto de 3 ensayos sobre la teoría sexual. Empezando a platicar un poco sobre el texto, creo que es importante mencionar que desde un inicio podemos notar el punto de vista freudiano durante todo el transcurso tanto de este texto como de los siguientes que vamos a seguir explicando, donde de alguna forma me parece importante recalcar cómo se pasa de una visión simplemente biológica o mecánica del cuerpo a una cuestión más donde se profundiza sobre el funcionamiento del aparato psíquico del sujeto. Esto es importante porque creo que Freud en estos textos rompe con una idea que en su época y tal vez incluso en la nuestra es muy predominante, que es como la primacía de lo biológico sobre el sujeto. Digo esto porque desde un inicio Freud empieza a teorizar todo este concepto sobre la sexualidad a partir de una cuestión que creo que todos hemos en algún momento sentido, ¿no? De estos sentimientos que vienen a través de lo biológico, pero que al final se representan en acciones o en formas de actuar particulares, ¿no? En especial, Freud empieza hablando del hambre. Ese impulso, ¿no? Que de repente nos lleva a tener ganas de consumir alimentos, ¿no? Que al final es una cuestión también corporal porque el mismo cuerpo busca sostenerse, ¿no? y nutrirse. Freud se pone a preguntarse, y bueno, ¿qué es lo que pasa también con la otra parte, ¿no? La cuestión sexual? Así como hay ese impulso, ¿no? que nos mueve a ingerir alimentos, pareciese ser que también hay un impulso proveniente de esta cuestión sexual. Esto es sumamente importante porque, como les mencionaba en un inicio, no podemos separar también la parte biológica dentro de la teoría psicoanalítica. Si bien hay esa ruptura, ¿no? que mencionaba en un inicio de cómo se va más allá, ¿no? de lo biológico, tampoco podemos prescindir de esa parte esencial que también constituye al sujeto, y eso lo podemos ver ya en los siguientes capítulos. Pero bueno, aquí me quería iniciar con eso, porque me parece una visión fundamental para ir entendiendo todo el proceso que sigue Freud durante este texto. Iniciando ya un poco más en el tema, ¿no? A partir de esta cuestión, Freud también habla de una, pues, no sé, como algo que popularmente se piensa, ¿no? Que es la asexualidad o la aparente asexualidad de los niños, ¿no? Hablando justamente un poquito hacia muy grandes rasgos, ¿no? Como a través de su misma investigación teórica y bueno, también práctica, se da cuenta de que pues, eso es más bien una creencia. La niñez no es igual a una asexualidad, a una falta de sexualidad, sino a una sexualidad diferente a la que nosotros tenemos. Pero bueno, ya seguiremos expandiendo eso en los siguientes capítulos. Pero así es un poquito como empieza Freud, ¿no? Empieza duro, ¿no? Moviendo algunas creencias que se tenían popularmente en su época y que, de nuevo, pareciera ser que dentro de nuestra misma época siguen surgiendo este tipo de ideas. Para iniciar, Freud habla de dos conceptos básicos que tenemos que entender, que va a ser a partir de lo cual se van a ir articulando las siguientes ideas, ¿no? El primero es el punto del objeto sexual, que se podría ver como la persona o el sujeto del cual surge esa atracción y es, digamos, como la representación fuera del sujeto de ese impulso, es hacia donde se va, ¿no? Hacia donde viene, sí, hacia donde va esa pulsión.
El segundo sería la idea del fin sexual, que es básicamente el acto al cual impulsa esa pulsión. Sería el fin o la meta a la cual se busca llegar a través de esa pulsión. Ya teniendo estos conceptos, bueno, ya habiendo hablado de estos conceptos, Freud comienza... bueno, Freud nos pide pensar en una creencia popular, la idea de las medias naranjas, que se podría pensar, o las medias mitades, ¿no? Como de alguna forma este pensamiento que se tiene de que en algún momento vas a encontrar un otro, ¿no? Que te va a complementar, ¿no? y va a llenar, en especial un hombre y una mujer, ¿no? Que son separados de alguna forma y que el amor en algún momento los va a unir y se van a volver uno solo. Lo podemos ver desde mitos religiosos, ¿no? En la Biblia o en otros mitos, o también, pues como decía hace rato, ¿no? Pensando en las medias naranjas o cosas que popularmente se mencionan en la cotidianidad, pero que en este caso Freud también propone pensar si realmente eso es cierto, ¿no? Y lo toma de una forma muy interesante porque, y lógica, ¿no? Hasta cierto punto, porque empieza diciendo, ok, si realmente existiera en algún punto estas dos mitades que se separan y en algún momento se complementan pensando en lo masculino y en lo femenino, pues resultaría raro pensar, ¿no? En inversiones, ¿no? De ese objeto sexual, ¿no? ¿A qué se refiere? A que en vez de buscar un objeto sexual contrario al que uno mismo es, se busca un objeto sexual idéntico, ¿no? Que sería la idea de la inversión, o a lo que llamaríamos actualmente la homosexualidad. Desde ese pensamiento, ¿no? Desde dos mitades que se complementan, eso no podría suceder, no podría existir, o al menos surgiría un extrañamiento teniendo esa creencia o ese pensamiento. Por lo tanto, pues ahí Freud se propone a profundizar un poquito en el tema, ¿no? Hablaremos, ¿no? A partir de este momento de la homosexualidad como la inversión del objeto sexual, o para recortarlo un poco más, como solamente la inversión, ¿no? Como, sí, como el invertido o la inversión. Freud empieza hablando de tres tipos de inversiones de objeto sexual que él ha notado en su práctica, que el primero vendría siendo el absoluto, que es literalmente una inversión absoluta donde uno no puede encontrar ese placer sexual en un objeto sexual contrario, y es predominantemente homosexual, sin una opción a un deseo heterosexual, ¿no? El segundo serían los anfígenos, sería una cuestión de, pues, una inversión no exclusiva, donde se puede ir moviendo entre las dos formas de buscar el deseo sexual, y los ocasionales, ¿no? Que, como su nombre lo indica, ocasionalmente o dependiendo del contexto en el que se dé, uno busca esa inversión o no. De nuevo, esto es muy interesante porque nos pone a pensar realmente si la idea de la homosexualidad o de la inversión del objeto sexual viene de la mano de una cuestión congénita o no, ¿no? Si realmente fuera una cuestión congénita o innata del ser humano, ¿por qué existen estos tipos, ¿no? de inversiones ocasionales o que no son exclusivos o fijados? Incluso vendría rompiendo la idea que mencionaba de la media naranja, de este complemento, ¿no? No vendría con esa lógica, dando un poco una respuesta a esa pregunta que el mismo Freud se hace, solamente pues para esos dos tipos de inversión, ¿no? A los dos últimos, tanto el invertido anfígeno como el ocasional, no compartirían esta misma lógica. ¿Qué pasa con eso, no?
Partiendo de esto también hay dos ideas importantes, ¿no? De la inversión como cierta cuestión de degeneración, de una cuestión peyorativa al respecto, como también una cuestión, como lo mencionaba, de si es innato o no innato, ¿no? Para pensar primero en la cuestión de si es un tema degenerativo o que exista algún problema biológico que empuje al sujeto a tomar ese tipo de objeto sexual, Freud da tres razones por las cuales él no considera que es una cuestión degenerativa, ¿no? La primera es que pues, no se muestra en sujetos que tengan un aparente cambio como biológico o una afección biológica que los empuje a escoger un objeto diferente, ¿no? Biológicamente, físicamente, médicamente, son sujetos comunes y corrientes, ¿no? Que no muestran alguna afección o algún cambio significativo dentro de la cuestión biológica. También se muestra en sujetos que no tienen una capacidad funcional disminuida o algún problema psicológico o algo por el estilo, ¿no? De nuevo, incluso hasta Freud hace la referencia de personas con gran capacidad intelectual, psíquica, y como esto no tiene nada que ver con una elección de objeto o una inversión. Y también el tercer punto que da Freud es que podemos notar este tipo de inversiones insertadas culturalmente, incluso ocupando una posición social importante en culturas diferentes, ¿no? Freud desde la traducción puede ser, se dice como primitivas o antiguas, pero existe, ¿no? Este tipo de elección de objeto en otras culturas donde ya también ha sido significada y que incluso también ocupa un lugar importante en estas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esto ya nos damos cuenta que no tiene que ver con una cuestión de degeneración física ni psíquica. Entonces, ¿será innato o no será innato? Pues bueno, aquí también Freud hace un paralelismo con la teoría de Frank Lidstone y Chevalier. O bueno, a través de los estudios de estos teóricos, uno puede constatar cómo en la misma desarrollo de un sujeto hay momentos en los que el mismo cuerpo involucra cierto hermafroditismo, al menos en etapas muy tempranas de la niñez, y como en algunos sujetos al crecimiento, durante su crecimiento y desarrollo, no se logra ver una separación completa entre los dos aparatos sexuales. Por lo cual se queda con los dos aparatos, obviamente alguno de forma disminuida, pero existen esos dos aparatos. Pero lo curioso también es que eso no es primordialmente lo que empuja al sujeto a escoger un objeto de amor o un objeto sexual. Y eso es muy curioso porque de alguna forma en este momento ya empezamos a separar la idea de la genitalidad del objeto sexual y del deseo sexual. No existe desde este punto una cuestión que tome la genitalidad y que empuje eso a que el deseo tenga que encajar en una sola cosa. Y eso es interesante. Recordemos que este texto se escribió en 1905. Es sumamente, o al menos a mi punto de vista, muy innovador y de lo cual también fue muy criticado, incluso hasta en nuestros tiempos, ¿no? Es algo que se llega a criticar y que la gente le mueve mucho, ¿no? Este tipo de discursos. Siguiendo con esta idea del hermafroditismo físico, podemos también pensar que si no solamente está pensado, ¿no? Dentro de la parte... Bueno, más bien, si eso no... Si de alguna forma lo biológico, lo físico no determina completamente la elección del objeto sexual, Freud se pone a pensar qué es entonces lo que realmente lo determina. Y ahí es donde surge su teoría de cierta bisexualidad no física, sino psíquica, ¿no? Así como en algún momento del desarrollo del niño físicamente también existe esa bisexualidad física, Freud hace una equiparación a una bisexualidad también dentro de la cuestión afectiva. Y pues bueno, creo que
ahí ya viene un punto fundamental que creo que se debe de tomar muy, muy, muy en cuenta para seguir entendiendo lo que Freud propone, porque desde este punto de vista no existiría como tal, o como muchas veces se dice, un cerebro femenino, un cerebro masculino, ¿no? Pueden existir funciones, ¿no? Y cuestiones particulares, pero como tal, un funcionamiento psíquico femenino o masculino es difícil de pensar, ¿no? Entonces ahí ya nos empieza a abrir cierta perspectiva para ya no centrar el foco solamente en lo exterior, sino también en la complejidad que implica eh, el tema de la separación del objeto sexual con un fin sexual también. Pero bueno, si bien la cuestión de la inversión vendría más tocando el punto de la diversidad en la elección del objeto sexual, también podemos pensar en diferentes fines sexuales o metasexuales que venían también complementando lo que nosotros pensamos o bueno, desde lo que Freud teóricamente piensa como la sexualidad, ¿no? Que es esta conjunción del objeto sexual con una meta. Pensando, ¿no? Que en esta conclusión, ¿no? De que la pulsión sexual y el objeto sexual se encuentran disociados y diferentes, como no solamente sería el ejemplo de la inversión, sino también de, por ejemplo, y lo menciona Freud dentro del texto, de atracción a impúberes o animales, las desviaciones a través de relativas al fin sexual también dejan mucho que pensar y creo que eso al final es lo más rico del texto, ¿no? Pensar en las repercusiones de cómo Freud va desarmando, ¿no? Desarticulando estas concepciones. Porque pensemos también en la meta sexual, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, técnico, una meta sexual, entre comillas, normal, sería el coito genital. Básicamente, tener relaciones sexuales a través del coito, pero igual, de la misma forma, ¿no? No solamente existe esa forma, ¿no? Digamos, de despojar o de calmar esa pulsión, sino que también Freud reconoce que hay otras metas que son las metas preliminares, ¿no? Metas que de alguna forma van trazando el camino para llegar a la meta sexual del coito, ¿no? Como tocar, mirar, ¿no? Besar, todas estas cuestiones que no serían teóricamente o es como literalmente una meta sexual normal, también se encuentran dentro de una sexualidad común de los sujetos a los que Freud también atendía. Esto que nos lleva a pensar, ¿no? Que dentro de la sexualidad también hay cierta como supervaloración de lugares específicos dentro del cuerpo que no son los genitales, que también cumplen con esa dentro del acto sexual y que de alguna forma también llegan a funcionar en ciertas ocasiones como si lo fuesen, como si fuesen esa zona genital, ¿no? La boca, el ano, la misma piel, ¿no? Se vuelve una cuestión erógena y eso es sumamente importante porque entonces también de nuevo se vuelve a separar la parte genital del deseo y se coloca también se vuelve flexible, ¿no? Se vuelve movible, se puede llegar a colocar en diferentes partes del cuerpo y pues bueno, eso también rompe, ¿no? Con esa idea de la meta sexual puramente genital. Y bueno, aquí también podemos abrir la cuestión a diferentes puntos, ¿no? Porque si también existe esa sobrevaloración dentro del cuerpo de la persona, esto me lleva a pensar
¿Qué sucede con los sujetos que buscan esa satisfacción o esa solución de la tensión sexual, principalmente en cuestiones que no tienen que ver con la meta sexual como coito? Ahí es donde ya entra todo el tema de las perversiones y de los diferentes fines o metas sexuales que puede tener un sujeto. Y es interesante, ¿no? Porque desde la palabra perversión ya pareciera que hay una cuestión peyorativa, al menos socialmente pensada. Pero creo que lo interesante de Freud, al menos en este texto, es que le quita esa carga moral, le quita el foco central al punto moral y lo toma más bien como una estructura, ¿no? Como un acomodamiento del deseo, eh, y eso cómo se va manifestando también en los sujetos, que me parece eso también importantísimo, ¿no? Para poder realmente pensar en esto, ¿no? Y no quedarse solamente en lo superficial o en la simple moralidad de si algo es bueno o es malo, ¿no? Pero bueno, pensando ya en estas perversiones, entonces existiría una sustitución, entre comillas, inapropiada de ese objeto sexual, donde se coloca toda esa carga del deseo, ya no en lo genital, sino en otras cosas. De aquí vienen fijaciones, ¿no? Como el fetichismo en objetos particulares, el voyeurismo en ver, ¿no? A la otra persona, o incluso en el exhibicionismo, pero de ahí también nos podemos dar cuenta de cómo ese deseo se va poniendo en partes diferentes del cuerpo, ¿no? El voyeurismo en los ojos, ¿no? El ser visto, el ver al otro, o en el fetichismo, en un objeto particular. Ahora, ¿cuándo esto podría ser una cuestión patológica, freudianamente hablando? Pues bueno, si existe esa primacía solamente dentro de esa elección del objeto sexual. Si no hay una capacidad del sujeto de poder buscar otras formas de solucionar esa tensión y solamente se queda fijada en esa única, bueno, ahí Freud sí lo ve como una cuestión patológica, no desde lo moral, sino desde esa cuestión de no poder tener esa flexibilidad pulsional. Otros dos casos también importantes dentro de esta cuestión es el masoquismo y el sadismo, ¿no? Y también dentro de esto podemos darnos cuenta que al parecer estas perversiones vienen muchas veces en pareja, ¿no? Voyeurismo, exhibicionismo o el masoquismo, sadismo. Y eso también es interesante, ¿no? Porque se podría ver como dos caras de la misma moneda, que lo único que las diferenciaría sería en una cuestión positiva o activa, ¿no? ¿Qué papel toma el sujeto dentro de ese juego, dentro de la meta o el fin sexual? Si es el que recibe o el que activamente se encuentra proporcionando algo, ¿no? Dentro de ese juego, digamos. Y bueno, sí, un sujeto puede también, digamos, puede sustituir el fin sexual, ¿no? De manera común y corriente, o incluso también practicarlo simultáneamente, incluso si está realizando una meta sexual entre comillas normal. Por lo tanto, lo perverso de alguna forma también se encuentra inmerso, ¿no? Dentro de la vida sexual común y corriente, en forma de algunos componentes parciales, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que lo que haría entonces esa diferencia entre lo sano, lo normal, a lo perverso? Pues bueno, primero es que, como mencionaba hace un momento, existe una subordinación a esa primacía, ¿no? Genital dentro de una vida sexual adulta. ¿A qué me refiero con esto? Que en la perversión existe una dependencia completa hacia el objeto sexual, más bien hacia el fin sexual modificado, ¿no? O puesto en otro lugar. No existe una capacidad como de una plasticidad pulsional para poder llegar a otras formas de satisfacción, sino que se vuelve dependiente de eso en específico, y eso, como mencionaba, ya vendría como una cuestión patológica, ¿no? Ahora, de lo siguiente que habla Freud es de una tesis fundamental que es extremadamente importante
que es la idea de que la neurosis es el negativo de la perversión, que viene un poco también de lo que venía mencionando hace un momento, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Primero, que la diferencia principal, ¿no?, dentro de esa perversión a lo neurótico, como lo pensamos desde el punto de vista freudiano, es la idea de la represión. Si bien existen deseos, entre comillas, perversos dentro de la sexualidad común, el neurótico tiene la capacidad de reprimir esos deseos, tomando, claro, obviamente el pago del síntoma, ¿no? Entonces, al final, esa represión regresa en forma de síntoma, pero digamos como el deseo perverso queda reprimido. Y bueno, lo que en el perverso aparece como una conducta explícita, en el neurótico eso regresa como un síntoma. Por eso es que digamos que esta tesis es tan importante, porque nos da pie a pensar en que tanto la neurosis y la perversión, ambas parten de un mismo conflicto pulsional. Las dos son respuestas diferentes a ese mismo conflicto o soluciones diferentes, pero las dos parten de un mismo conflicto. De nuevo, no viene de la mano de una cuestión puramente biológica o médica, sino que es una solución psíquica a un conflicto interno. Así es como les comentaba hace un momento, que el psicoanálisis sustituye esta pregunta moral, si se quiere ver de esta manera, por una cuestión estructural, ¿no? ¿Qué función cumple esta práctica, ¿no?, para el sujeto? Esto, ¿cómo influye en esta economía psíquica para la persona? ¿Y qué deseo reprimido está abajo, ¿no?, de todo eso, de esa conducta? Eso es lo que nos empieza a abrir el panorama a través de todo, de esta primera parte de las aberraciones sexuales. Y bueno, con esta ruptura, les comentaba, Freud abre ese horizonte clínico de la sexualidad para dar pie a pensar ya en un conflicto interno, ¿no? Y eso me parece importantísimo. Pero bueno, como para concluir un poquito, ¿no?, después de todo esto, puntos importantes, ¿no?, que yo creo que es importante tomar en cuenta al final. ¿Qué es lo que nos deja al final esta primera parte del texto para después seguir, ¿no?, hacia los siguientes puntos? Primero, que hay una ampliación del concepto de sexualidad. La sexualidad, como les comentaba en el inicio, no se reduce solamente a la genitalidad. La pulsión es plástica, no solamente se encuentra en la cuestión genital, sino se va trasladando a diferentes partes en diferentes contextos, y eso también es parte de todo lo que implica el acto sexual. También hay una cierta universalidad del deseo perverso. La neurosis como el negativo de la perversión, ¿no?, donde dentro de la neurosis estas tendencias perversas quedan reprimidas para el sujeto, mientras para el perverso esto surge, ¿no?, y aparece como una conducta manifiesta, pero que al mismo tiempo todo surge de un mismo origen pulsional, y que bueno, que pensando en estas, entre comillas, aberraciones sexuales, se nos abre un campo inmenso como un laboratorio para estudiar cómo funciona la pulsión dentro del sujeto, ¿no?, cómo opera esa pulsión en la vida cotidiana de las personas. Muestra que la sexualidad está más ligada a lo inconsciente que solamente a lo puramente biológico. Y bueno, a partir de todo este, digamos, como introducción al tema, es cuando Freud ya empieza a allanar un poco el terreno para un descubrimiento importantísimo que va a marcar teóricamente todo lo que viene después de este texto para Freud, que es la sexualidad infantil, y que es lo que veremos en los siguientes capítulos. Bueno, eso es todo por ahora.
Muchas gracias y nos vemos en unos momentos.